amados, no podemos olvidar que las temáticas que enfocamos desde el púlpito, si son, de hecho son abiertas para todo el mundo, pero de manera particular siempre queremos alcanzar algunas facetas concretas que tiene que ver con la iglesia en general, pero que de manera particular, cuando uno sirve al Señor, uno debe de tener muy en cuenta que nada de lo que uno viene aquí a compartir es para desperdiciar, nada, es para desperdiciar. ¿Por qué? Porque se ora al Señor pidiendo dirección, se estudia la palabra. Hoy hablaba con mi esposa, ella estaba haciendo un trabajo y decía, no me fluye, no me fluye. Y yo le decía, lo duro que es uno sentarse ante una hoja en blanco para empezar a escribir. Eso no es una cosa fácil. Habrá algunos que fluyen mucho en eso, pero normalmente no es fácil empezar a llenar una hoja en blanco con cosas que tengan peso, que tengan fundamento, no con bobaditas, sino con cosas que tengan sentido. Entonces, lo que deberíamos de hacer siempre es potencializar al máximo lo que el Señor nos trae para enseñarnos. Y una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo, que de alguna manera no ha sido tan fácil porque se ha ido construyendo, se ha ido trabajando, se ha ido en el proceso, se ha ido construyendo esto, pero que cada vez está más claro y que cada vez al compartirlo con ustedes está más acentuado, hay mayor claridad, hay más comprensión y mayor aplicabilidad también, y es aprender a entender que la vida cristiana, la vida que Dios diseñó para nosotros, Él nunca pensó que la viviéramos independientemente de Él. Dios no diseñó al ser humano para que viviera independiente de Él. De hecho, la independencia que quisieron tener Adán y Eva en el principio de la vida humana fue lo que trajo la desgracia que está llevando este mundo a donde lo está llevando. Otra sería la historia. Si Adán y Eva se dan cuenta que ellos no pueden enfrentar una vida dependiendo de sí mismos. Otra sería la historia. Si Adán y Eva se dan cuenta que los sentidos del cuerpo, esos 5 sentidos que tenemos en el cuerpo, no son suficientes y tampoco son fiables a la hora de definir verdades, a la hora de determinar fundamentos con los cuales voy a actuar, con los cuales voy a tomar decisiones. Si ellos se percatan que lo que ven con sus ojos, lo que huelen con su nariz, lo que oyen con sus oídos, lo que gustan con su lengua o con su paladar y lo que palpan con sus tactos, no les iba a dar la información que ellos necesitaban para construir la vida. Otra sería la historia. Y lo que nos muestra la historia bíblica es un ser humano independiente de Dios, un ser humano que no aprendió a caminar de la mano del Señor. Eso es lo que nos muestra la historia. Pero en el plan de Dios, como Padre Celestial, no estuvo en su mente como meta final salvar al ser humano. La salvación del ser humano no es la meta en el cristianismo. Porque no es sino uno pensar en qué se hubiera ocupado Dios si Adán y Eva no pecan. Si Adán y Eva hubieran hecho caso de lo que Dios les orientó a que hicieran y ellos hubieran hecho tal cual como Dios les dijo en ese momento, ¿cuál será la historia de la humanidad? ¿En qué se hubiera ocupado Dios? ¿Será que Dios quedaba desocupado? ¿Será que si Adán y Eva no pecan, Dios se hubiera quedado desprogramado? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Han pensado un poquitico? Si Adán y Eva le hacen caso a Dios, entonces Dios hubiera dicho, ay, yo no esperaba que me obedecieran, ¿ahora qué hago con ellos? No. Estaba toda una vida para construir de la mano del Señor. ¿Sabe que el plan de Dios desde el principio con este planeta, al colocar al ser humano aquí en esa relación entre el ser humano y Él, era que la tierra fuera llena de la gloria de Dios? Y que esta tierra llegara a ser literalmente una sucursal, una sede del cielo,
aquí en la tierra, con un ser humano que aprendía a caminar paso a paso con él, que construía toda una vida de la mano del Señor. Y que al construir esa vida de la mano del Señor, esta historia humana sería completamente diferente. La vida del ser humano de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, guiado de la manito de Dios mismo, para que toda decisión, para que toda acción, para que todo lo que hiciera estuviera de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces Dios no se iba a quedar desocupado si el ser humano no peca. Había todo un plan y de hecho el plan todavía está. Pero cuando el ser humano pecó, ya él sabiendo lo que iba a pasar, entonces se entiende que el primer paso que tiene que hacer Dios ahora para orientar o para entrar, para poder continuar con ese proyecto con el ser humano, el primer paso es rescatarlos, redimirlos, porque no iba a dejar que su mayor creación y lo más especial para él se perdiera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Planifica la salvación, el rescate, la redención del ser humano, la reconciliación del problema que se iba a presentar entre el ser humano y él. El Señor prevé a través de la obra de Jesucristo, que estaba pensada desde antes de la fundación del mundo, para cómo nos iba a rescatar. Pero yo quiero decirle que el rescate y la salvación del mundo no era estrictamente una necesidad si el ser humano no hubiera pecado. Surgió como necesidad ante la desobediencia, ante la independencia, ante la suficiencia o autosuficiencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces lo que Dios hace cuando nos redime, cuando nos salva, no es para que nos quedemos brincando, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y hurra, soy salvo. No, es para que nos demos cuenta que el plan de Dios continúa. El plan que Dios tuvo antes de crear al ser humano y el plan que tenía Dios, si el ser humano no peca, lo que Dios iba a construir con el ser humano. Ahora, todo ha cambiado. Yo sé que en esta tierra no se va a cristalizar lo que Dios tenía en mente, porque en el Apocalipsis ya vimos que Dios habla de cielo nuevo y tierra nueva y una nueva capital del mundo llamada Jerusalén que desciende del cielo. Así que esto ya en su momento va a ser puesto a un lado, pero el diseño de Dios va a continuar con cielo nuevo, tierra nueva y un pueblo que le alaba y que le adora a Él. Así está el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es que usted y yo, cuando venimos por la fe a Él a través de Jesucristo y somos reconciliados con Él y Él nos adopta como hijos, el plan de Dios con usted y conmigo continúa como lo tuvo antes de crear al ser humano en el huerto del Edén. El plan continúa. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que la vida de Dios estuviera en usted. Que la vida de Dios estuviera dentro de usted. Por eso lo creó cuerpo, alma y espíritu. Le dio un espíritu para que se conectara con el Espíritu Santo, porque Dios planificó desde adentro guiarnos. Entonces de allí la importancia que uno cuando viene al Señor se dé cuenta que la salvación es apenas la puerta que se abre para toda una vida cristiana, para toda una vida construida bajo la dirección del Señor. Usted acepta, o mejor se humilla ante el Padre en el nombre de Jesús, aceptando o viéndose salvo en Cristo Jesús, la puerta se abre. Usted es adoptado hijo, pero apenas se abre la puerta para que usted desarrolle toda una vida cristiana. Y el diseño de Dios no ha cambiado. El diseño de Dios es que usted no sea independiente de Dios. El gravísimo y mayor problema de la humanidad se llama autosuficiencia. Y esa autosuficiencia lo lleva a otro problema o a otra palabrita muy complicada que se llama prepotencia. Y cuando el ser humano se siente que es autosuficiente, se vuelve prepotente. Y de ahí se deriva lo que es la independencia. Y el ser humano independiente de Dios, tenga esto en su cabeza siempre,
el ser humano independiente de Dios está a la merced de Satanás. Aún un hijo de Dios puede quedar a la merced de Satanás. El ser humano independiente de Dios, así como Satanás no escoteja para Dios, usted no escoteja para el diablo. El diablo es más astuto que cualquier ser humano. Es más poderoso que cualquier ser humano. Y aparte de eso, como dice el refrán por ahí, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene mucha experiencia también. Usted y yo frente a Satanás, autónomamente, en independencia, somos un papelito al viento que lo puede llevar para donde le dé la gana. Pero usted y yo, como seres humanos, en una situación de menos capacidad que querubín, que menos capacidad en poder que querubín, pero con la autoridad de Jesucristo, como hijos de Dios, la cosa es diferente. Y bajo la guía del Espíritu de Dios, la cosa es absolutamente distinta. Entonces, mis amados, lo que venimos trabajando, lo que venimos construyendo a través de las enseñanzas, a través de los estudios, a través del estudio de la vida, la manera de Dios, a través de estas prédicas, a través de todo esto, es enfatizar, usted y yo tenemos que dejar de ser autosuficientes. Usted y yo tenemos que dejar de vivir la vida a nuestra manera. Usted y yo no podemos seguir viviendo como vivió Adán y Eva. Venimos de una vida donde hemos sido educados para ser autónomos. Venimos de una vida donde la filosofía de este mundo dice que usted es el champion y que usted puede hacer lo que quiera y que no deje que nadie le maneje la vida. Si se trata de otro ser humano vale, pero si se trata de Dios no vale. Porque el que tiene que dirigir la vida de nosotros se llama nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, para que Jesucristo ejerza su señorío sobre nosotros. Usted no debe de ser independiente. Ahora, eso es verdad en cuanto a cualquier cristiano. Eso es verdad sobre cualquier persona que ya es constituido hijo de Dios. Ahora, ¿qué se dirá de los que servimos al Señor? Ahora, ¿qué se dirá de los que tenemos que hacer la obra de Dios? Si ya de por sí como seres humanos, digamos, entre comillas, comunes y corrientes, como hijitos de Dios nominales, no debemos de vivir independientemente. Ahora imagínese usted como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. No interesa el ministerio que ejerza, porque desde el más... Usted podrá decir que unos más importantes que otros. Vale, hay algunas cosas que Dios le da más trascendencia a los que enseñan y predican la palabra. Eso lo dice Dios en su misma palabra. Pero ¿qué ministerio no es importante en la congregación? ¿Y quién de ustedes puede decir que puede hacer la obra independientemente de Dios? La podemos hacer. Sí la podemos hacer. Yo tuve una pelea con el versículo que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y tuve una pelea no con Dios, sino con el versículo. Yo le decía, Señor, ese versículo me parece que está mal. Ese versículo me parece que está muy mal. Yo soy honesto con Dios y lo que no entiendo se lo digo. O lo que me parece se lo digo. Eso sí, me quedo esperando la respuesta para que me coscorronee y me corrija también. Y yo le digo al Señor, a mí me parece que ese versículo está mal. ¿Cómo así que separados de mí nada podéis hacer? Dígame usted y yo cuántas cosas no podemos hacer aparte de Dios. Si yo me pongo a ver el mundo ha construido una vida, o la humanidad ha construido una vida separado de Dios. Entonces, ¿cómo aplico ese versículo? Y hay una respuesta de Dios para eso. Usted, independientemente, a su gusto y bajo el engaño de Satanás, puede hacer muchas cosas, pero lo que es la voluntad de Dios y lo que son los propósitos de Dios, usted no los puede hacer separados de Él, porque el diseño de Dios es Él mismo trabajando en su vida y a través de su vida. ¿Me estoy haciendo entender o no? ¿Suena como raro? Para hacer la voluntad de Dios, no solo, primero, separados de Él no podemos. Ahora estamos con Dios, lo más importante es su voluntad.
pero no solamente su voluntad es lo más importante. Aquí lo veíamos en una predicación hace mucho. La pregunta no solamente es ¿qué quieres que yo haga?, sino que sigue otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo tú estableciste que se haga? Y el cómo en esto es muy importante. El cómo es vital, porque el cómo no es que Dios le dice a usted, yo le entrego a usted un don o le entrego a usted un ministerio y ahora vaya, mátese la cabeza a ver cómo va a ser. No, así no es esto. Los dones y los ministerios vienen por el Espíritu Santo en nosotros, porque ya tenemos vida de Dios y porque el Espíritu Santo está conectado con nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos ha dado, a más del carácter divino que ya está en nosotros como depósito, que es nuestro espíritu de Él, también están los dones y están los ministerios. ¿Quién los da? El Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Él reparte como Él quiere, dice la Escritura. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, dice el pasaje. Ahora, cuando se recibe, cuando de parte del Espíritu se nos indica que vamos a ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo y que de acuerdo a ese lugar Dios nos da unos dones adecuados para poder ejercer ese ministerio, Dios no le está diciendo que lo haga solo. El Señor nos está diciendo que tenemos que hacerlo pegadito de la mano de Él, que es indispensable que estemos conectados con Él, no solamente en el qué, sino que estemos pegados de Él en el cómo. Y el cómo es, no sé si lo pueda expresar en esta frase muy simplista tal vez, pero el cómo es que usted y yo somos, oiga bien lo que le voy a decir, que eso es ciertísimo por la palabra. Usted y yo no pasamos de ser colaboradores del Espíritu Santo. El ser humano que está en el cuerpo de Cristo como hijo de Dios, que sirve en la obra de Dios, oiga bien, usted no está llamado a ser un líder en la obra de Dios. De hecho, la palabra líder fue acuñada dentro del cristianismo, pero esa no viene de la Biblia. Tenemos características de liderazgo en muchas cosas, pero nosotros no somos líderes de nada. Llámese el pastor, llámese el apóstol, díganle querubín, díganle serafín a este hermano o hermana, que hay algunos que parece que ya no quieren ni tocar el suelo. Pero no pasamos de ser colaboradores del Espíritu Santo en la obra que Dios le dio para hacer. Usted no es líder de nada. Yo no soy líder de nada. Si hay un líder, y que de hecho lo hay, el único líder de parte de Dios para dirigir la obra del Señor, para que se cumpla la voluntad del Padre aquí, se llama el Espíritu Santo y no hay nadie más. No hay nadie más. Tómese un momento y medite en estas cosas y verá. No hay nadie más. Aquí no hay ningún vicario, aquí no reconocemos a ningún Papa Francisco, ni nadie que pongan, porque ese no es el líder de nosotros. Pero tampoco aceptamos que hayan líderes humanos que van a dirigir a la manera independiente como ellos. No, lo que diga el Espíritu a través de sus siervos es diferente. Pero esos siervos tienen que estar sujetos a la dirección del Espíritu, para que cuando esos siervos que Dios pone como autoridad delegada ante nosotros y nos van a dar las pautas de hacer alguna cosa, nosotros también podamos entender que esa persona está siendo direccionada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para que cuando nos deleguen la tarea a nosotros y la vamos a ejecutar, entendamos que usted y yo estamos en esa línea de conexión como colaboradores del Espíritu de Dios. Y Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Obrar a través de usted, a través de mí, a través de todo aquel que se dispone para que Él realmente le haga la herramienta útil que debemos de ser. ¿Me estoy haciendo entender en esto? De allí, uno puede construir una macroiglesia, entre comillas iglesia. Uno puede llegar a construir una macroiglesia, usando todas las técnicas de este mundo. Estructuras.
Estructuras que tienen un mecanismo de marketing funcional. Y usted puede usar muchas cosas llamativas. Póngale luces a esto, al estilo stroller, que apague la luz y que las luces alumbren y que cuando usted entre sienta que se le eriza la piel. Puede usar todo eso y no estar produciendo la iglesia que Dios quiere. Porque hay una sola verdad en el cuerpo de Cristo. Lo que viene de Dios mediante Jesucristo y lo ejecuta el Espíritu Santo es lo que viene de Dios. De resto es pura carne. Y todo lo que es carne está condenado a la cruz. Así funciona esto con Dios. Nosotros no podemos ser independientes, mis amados. Y tengo que decirlo desde acá, si pesa en el corazón, cuando muchos de los que sirven están desentendidos de todo esto. Cuando muchos de los que sirven no les interesa. En la semana a veces no tienen una vida devocional. En la semana no están tomando tiempos para estar a solas con el Espíritu de Dios que les ministre, que les hable. Pero luego llegan un domingo a correr a hacer la tarea. ¿Usted cree que eso es la obra del Espíritu Santo? Agitados, estresados y a veces tan estresados que llenos de enojo a pelear con la gente, a ofender a los demás, a incomodar a otros. ¿No pasa eso? Y esa persona que está llamada por Dios para prestar un servicio de bendición llega a tornarse en un problema para muchas personas y llega a perturbar inclusive la espiritualidad de otros. ¿Por qué? Porque no está fluyendo en el Espíritu. Porque no está fluyendo en el Espíritu. El que está ministrando a través de esa persona no es el Espíritu. El que está ministrando es su propia carne, tal vez su carisma, tal vez su capacidad de hablar, tal vez su capacidad de hacer muchas cosas. Porque es que, note usted, separados de Dios podemos hacer muchas cosas. Pero eso sí, póngalas todas en la carne. Usted puede construir torres de Babel todas las que quiera. Usted puede construir todas las torres de Babel que quiera. Babel no era un proyecto de Dios, era un proyecto de un hombre que supo vender la propaganda y supo captar la atención del pueblo. Y el pueblo se le unió. Y lo que lo motivaba a él era su egolatría para construir una ciudad que tuviera un nombre, una torre que llegara hasta Dios. El ser humano haciendo las cosas aparentemente de Dios, pero no tenían nada que ver con Dios. Parecía muy espiritual. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes, hermanos, que podemos construir una torre que nos lleve al cielo? ¿No parece muy espiritual eso? Ay, pastor, qué linda idea. ¿Vamos a llegar al cielo con una torre? Pero en el corazón de Dios estaba construir una torre para llegar al cielo. Y si usted lee el pasaje, ¿sabe qué es lo que más me asusta? Me asusta. Y me asusto por mí. Y me asusto por la iglesia. Lo que dice Dios. Cuando Dios, pues dice el texto que bajó para mirar, Él no baja porque Él está en todas partes, pero ya manifestó su presencia allí. Dice, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo estaba el pueblo? Unido. Una sola mentalidad. ¿Qué querían hacer? Todos estaban en función de ¿qué? De construir una torre que llegara al cielo. Y dice Dios, he aquí que el pueblo es uno solo. Y lo que sigue ahí es lo que me aterra. Y nada los hará desistir. Y nada los hará desistir. Es decir, que uno como ser humano puede construirse unos proyectos y unos planes que nadie se le puede atravesar porque así le toque pararse en la cabeza de la mamá, lo va a cumplir. Al estilo Pablo Escobar, solo que en el contexto cristiano. Se para en la cabeza del que sea, atropella al que sea, acaba con lo que sea para cumplir su propósito. Porque el ser humano es terco y el ser humano es muy capaz.
Tanto así que el diablo nos ha engañado con la idea de que podemos ser autosuficientes. Somos tan capaces que el diablo nos ha engañado con la idea de que cada uno puede construir su propio destino y a su manera. El diablo nos ha engañado con eso, mis queridos. Nos tiene completamente engatusados y venimos de afuera de ese mundo donde Satanás nos ha tenido de la nariz en un humanismo, donde nos ha alimentado el ego, donde todo el tiempo nos ha hablado de la autosuficiencia, de que no puedo, de que a mí no me domina nadie, a mí no me dirige nadie, y entramos al cristianismo y seguimos por lo mismo. Y seguimos por lo mismo. La Torre de Babel era un plan. Y en este momento en el mundo hay muchas torres de Babel construidas. El Palacio de Cristal en los Estados Unidos, una obra de 22 millones de dólares para 600 personas. ¿Cuántos son 22 millones de dólares? Un poco de plata, ¿verdad? El mismo Dante Hebel, que llegó a ser pastor en esa congregación, se retiró porque no soportó de ver el despilfarro, de ver todo lo que se hacía con la plata que daban para la obra y cómo gastada en puros y físicos lujos. Y él renunció. Dante Hebel estuvo de pastor ahí y renunció porque no soportó ver eso. ¿Cuántas torres de Babel hay? Pero no pensemos en esos grandes. ¿Cuántas torres de Babel hacemos nosotros? ¿Y sabe qué es lo que me preocupa? Que en el ministerio que usted esté haciendo su propia torre de Babel, donde está haciendo las cosas separado de Dios, a su manera y como lo cree. Comenzamos con un pequeño error, que es un error que hay que corregir y lo tenemos que corregir desde cuando lo entendemos en la palabra. ¿Sabe con qué pequeño error comenzamos a veces en el ministerio? Hacemos lo que nos gusta. Y si no nos gusta, no lo queremos hacer. Si nos toca entender que esto no se trata de lo que nos gusta, sino de lo que Dios quiere, que es muy diferente. Y muchas veces lo que Dios quiere es lo que no nos gusta a nosotros. Y se chocan las dos voluntades. Y si no estamos dependiendo de Dios, y si no estamos en esa dependencia total del Señor, entonces ¿qué vamos a terminar haciendo? Lo que Dios quiere, lo que nosotros queremos. Entonces terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, como me parece a mí. Y ahí es donde cada uno muchas veces construye su propia torre de Babel. Y ahí es donde usted y yo tal vez peleamos con ese texto, Señor, pero es que separado de ti yo puedo hacer muchas cosas. ¿O no? ¿Quién me dice que no? ¿Separados de Dios podemos hacer muchas cosas? Muchas. Podemos construir todas las torres de Babel que queramos. Pero tiene que coger Dios en su gran misericordia y para no dejarnos hundir más, tiene que bajarnos y confundirnos. Tiene que llevarnos a una crisis. A veces tiene que coger y hasta enfermarnos, pues casi que ponernos de muerte para hacernos entender que por ahí no es. Y no tenemos que llegar a esos colmos. No tenemos que llegar a esos colmos porque Dios nos está mostrando en su palabra que Él quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo. Que usted fue creado para ser guiado por Dios. Y que fue creado para ser guiado por Dios mediante su Espíritu. El texto que estábamos tratando, que no voy a ahondar porque ya el tiempo se acabó, pero créanme que lo que he expresado ahora lo he expresado con el corazón. Y lo digo para todos los servidores. Mi amado, usted y yo fuimos creados para ser guiados por Dios. Y eso no ha cambiado. El Espíritu de Dios, Dios Padre nos dio un espíritu a nosotros. Nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Y nos dio un espíritu para que desde nuestro espíritu seamos guiados. Y de eso es que hemos venido enseñando, y de eso es que venimos y tocamos, insistimos, repetimos, lo decimos de una manera, lo decimos al derecho, lo decimos al revés. Pero todavía hay muchos bien desentendidos de todo esto. Servir a Dios, debemos de entender el privilegio que es. Y de ser un instrumento en las manos de Dios, mediante su Espíritu, el privilegio que es.
y que las gracias en todo deben de ser dadas a Él, que no debemos de levantar la cabeza para que nos aplaudan a ningún momento, que no debemos de permitir que se nos suba el ego para nada, porque cuando usted y yo entendemos bien el papel que hacemos en la obra de Dios, tenemos que decir, aquí el único que tiene que ser aplaudido se llama el Señor Jesucristo y su Espíritu que está con nosotros, y nadie más. Porque si Él no hace la obra en nosotros, estamos separados de Dios. Y por más aplausos que recibamos, eso va a ser probado por fuego. Y puede ser que el ministerio de muchos quede en tablas. Porque si quería aplausos y los recibió, no reclame nada más, ya recibió lo que quería. Si quería ser visto y lo vieron, no reclame nada, ya lo vieron. Si quería ser reconocido y ya lo reconocieron, entonces no vaya a pedir nada más porque ya tiene lo que quiere. Pero si usted sirve al Señor con la cabeza gacha, en una actitud de sujeción al Señor, en una actitud de humillación, de dependencia, el Señor Jesucristo va a ser glorificado por el Espíritu Santo en nosotros. Pero usted tendrá también su galardón con el Señor. Porque el Señor no se queda con nada de nadie. Amén. Repita ese versículo que está en Romanos 8:14. Que debería de estar centrado entre ceja y ceja. ¿Qué dice Romanos 8:14? Hoy iba a concluir el tema de los impulsos, pero tuve este impulso y lo desbordé. Dios me movió a esto y lo he hecho como me movió. Créame que sí. Si lo toma usted, Dios lo bendice. Si no lo toma, ya usted verá. Amén. Romanos 8:14, ¿qué dice? ¿A usted por qué lo reconocen como un cristiano? ¿Porque anda con la Biblia como un desodorante? ¿Usted sabe cuál es la Biblia de desodorante? Ya no se usa tanto la Biblia de desodorante, que era la que cargábamos aquí. Y uno a ver la Biblia de algunos hermanitos y en la parte de acá del centro estaba ya dañada el sudor que le habían puesto acá. El sudor ya le ha podrido las hojas de aquí, ya usted ve ya esto manchado ahí feo. Lo digo porque lo vi. Si no lo digo, no lo digo. La Biblia de desodorante. La característica que dice ahí no es porque lo vean que usted hace algunas cosas cristianas. El texto está diciendo que los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No eche ese versículo en saco roto, no lo mire con liviandad. Ese versículo es muy serio. Ese versículo es muy serio. Porque si yo soy un hijo de Dios, lo primero que me debe importar, bueno, como hijo de Dios, lo primero que me debe importar es cuál es la voluntad de mi Señor. Y segundo, cómo voy a cumplir esa voluntad. Y el Espíritu Santo está para guiarnos en todo eso. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda la verdad. Y además de eso, nos fue dado para que nos dé el poder. Porque en nuestra humanidad, otra vez, podemos hacer muchas torres de Babel, pero no hemos peleado contra el enemigo, no hemos realmente vencido en el poder del Espíritu de Dios. En la carne, con estrategias, somos un equipo. ¿Podemos decir que nosotros somos un equipo para el Espíritu Santo? Somos un equipo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede decir de usted y de mí que somos buenos colaboradores. O
Somos ese tipo de equipo que le decimos al líder la manera como yo quiero que se haga y así lo voy a hacer, y dejamos lo que el líder dice aparte. Y no estoy hablando del líder como pastor, estamos hablando del líder como el Espíritu Santo como líder de él. Entonces, como iglesia, la única manera de ser eficientes y ser eficaces de acuerdo a la voluntad de Dios es dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Eso no quiere decir que tenemos que tener aquí 50,000 o 100,000. Si Dios lo quiere, está bien. Porque vemos en la palabra de Dios que hubo ministerios poderosos en el Espíritu Santo, que en su momento ni siquiera uno hubo de resultados. Profetas que predicaron por más de 30 años y nadie les paró bolas. Ahora, ¿cuál es su tarea? ¿Los resultados o hacer la voluntad de Dios? Hagamos lo que Dios quiere y los resultados dejémoselos a Él. ¿Y cuántas veces uno está sembrando y sembrando y sembrando para que inclusive Dios levante otros que van a cosechar y cosechar y cosechar lo que ya otros hemos sembrado en trabajo y en oración y en enseñanza? Y a veces Dios levanta luego, ¿quién va a cosechar todo eso? Es decir, que nosotros no tenemos que trabajar en función de resultados. Nosotros tenemos que trabajar en función de hacer lo que Dios quiere. Y la pregunta es si estamos haciendo lo que Dios quiere a la manera como Dios lo quiere. Y esa pregunta no me la haga solamente a mí. Esa pregunta tiene que hacérsela a usted como servidor y como servidora. ¿Usted depende del Señor? ¿Le pregunta a Dios? ¿Se dispone ante Él? ¿Está cuidando de tener una relación bien con el Espíritu de Dios? ¿Cómo estamos en esa comunión? Porque para llegar uno a percibir los impulsos internos no identificados, pero que vienen del Espíritu Santo, ya necesitamos algún tipo de práctica. Necesitamos habernos ejercido un poco en esto, porque es fácil confundirse, y es fácil que la carne confunda, y es fácil que el enemigo confunda. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no deja de manifestar estos impulsos internos que uno aprende a discernir cuando son del Espíritu Santo de Dios, y que son los que puntualizan ante muchos momentos el paso que hay que dar, la decisión que hay que tomar. Depende en gran parte de ese impulsar del Espíritu Santo en usted para que haga lo que tiene que hacer. Pero si no tenemos esa comunión con el Espíritu de Dios, difícilmente se va a dar. Los devocionales ya están disponibles. Me parece que ese devocional está muy interesante para ampliar estas ideas.